Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, el canal de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en este precioso domingo. Amén. Hermanos, vamos a empezar en oración, vamos a orar por esta nación de Bolivia, vamos a orar en especial aquí por Santa Cruz, oramos por nuestra iglesia, por cada una de las familias que representan a nuestra iglesia. Amén, de verdad que les extrañamos. Vamos a mantenernos en oración cada uno de nosotros. Vamos a orar también por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Oremos por cada uno de los hermanos y hermanas que día a día están orando por todos nosotros. Amén. Oremos también por nuestros pastores líderes del compañerismo. Oramos por el pastor Webman Mitchell, el pastor Greg Mitchell. Oramos también por mi pastor Stevens, pastor Ricardo Contreras y el pastor Ernie López ahí en El Paso. Que Dios los bendiga a cada uno de ellos, que Dios los siga usando de una manera muy, pero muy especial. Hay que recordar que el día de mañana, lunes, empiezan las conferencias ahí en la iglesia del pastor Mitchell. Estamos orando por esa conferencia, por las parejas que van a ser enviadas a abrir nuevas iglesias, amén, nuevas naciones, nuevas ciudades. Oremos por esas parejas que Dios va a usar de una manera maravillosa y especial. Amén. Vamos a pedir por salvación por Ángela Melgar, Alejandra Belén Melgar, Juana Sánchez, Elico Imbra Roca, Henry González. Oramos también por la familia Zambrana Arteaga, familia Siles Mendoza, familia González Alpiri, Mary Fernández Cortés, Félix Quispe, Félix Almanza. Oramos también por Olga Chara. Milagros de sanidad, oramos por Teresa Sánchez, Marta Calderón, Germán Justiniano. Oramos por nuestro hermano Fernando Melgar Vargas, Fernanda Melgar, Lorgio Solís, Nelly Montaño de Solís, Hans Amelungue, Pastor José Pérez Quesada, Carlos Vaca 10, Karenina Fernández, Consuelo de la Cruz. Oramos también por José Antonio Pacheco. Necesidades especiales. Oramos por la familia Gumiel Sánchez, Rabac Montaño, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Rodríguez Sarabia, París Rebollo, Solís Melgar, Solís Pedraza, Justiniano Pedraza, Castellón Arteaga, Cardoso Coimbra y la familia Terraza. Amén. Vamos a orar por cada una de estas peticiones. Vamos a declarar sobre todo la bendición de Dios. Amén. En nuestra vida, en nuestra iglesia. Que muy pronto termine esto, que Dios se mueva de una manera especial también en nuestra iglesia, que traiga un avivamiento sobrenatural, amén, a esta nación de Bolivia, amén. Así es que, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Les voy a pedir, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor. Vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias por esa maravillosa oportunidad que tú nos das de un día más de vida. Sabemos, Padre, que tú tienes un propósito maravilloso para todos nosotros, pero hoy, Señor, oramos en especial por aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están en esos hospitales, Señor. Escucha sus oraciones y haz ese milagro de sanidad. En este domingo, Señor, ponemos en tus preciosas manos, Señor, a nuestro hermano Fernando Melgar Vargas, Señor, y declaramos un milagro de sanidad total en su vida, Señor. Dale esa oportunidad. Escucha sus oraciones, escucha nuestras oraciones que hacemos diariamente. También por los médicos, Señor, por las enfermeras, por todos aquellos, Señor, que trabajan en esos hospitales. Síguelos usando de una manera especial. Dales esa sabiduría, esa paciencia. Bendíceles grandemente, Señor. Oramos por el pastor Webman Mitchell, Señor, por el pastor Greg Mitchell, por esas conferencias, Señor, en su iglesia. Bendíceles de una manera maravillosa en estas conferencias, Señor, que seas tú moviéndote de una manera especial. Oramos, Señor, por cada familia, Señor, representada en nuestra iglesia, que seas tú supliendo toda necesidad, llenándonos de paz, de alegría, de gozo, mi Dios, sabiendo que muy pronto todo esto terminará y sabemos, mi Dios, que vamos a empezar una vida nueva. Vendrán proyectos, vendrán grandes cosas a nosotros, pero tú, Señor, vas delante de nosotros y nos bendecirás a cada momento. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús.
Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana. Pero vamos a empezar con nuestro sermón que he titulado en esta mañana Los años perdidos. Amén. Quisiera que me acompañaran ahí en su Biblia. Amén. Ahí en Joel 1, versículo 2 al 4. Amén. Recuerda el título de este sermón, los años perdidos. Amén. Y acompáñame ahí en Joel 1, versículo 2 al 4. Dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Ahí en Joel 2, versículo 25 nos dice la palabra de Dios: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Vamos a orar en esta mañana por este sermón, que Dios toque nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, este mensaje, esta preciosa palabra que en este momento traes a nuestra vida y a nuestro corazón. Permítenos, Señor, llevar tu palabra a aquellos que tanto necesitan de ti y ponerlo por obra en nuestra vida diaria, Señor, y ser un ejemplo para aquellos, Señor, que necesitan realmente un cambio. Ayúdanos y danos fortaleza cada día y a cada momento, Señor. Por medio de tu palabra experimentamos un cambio radical en nuestra vida. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Aleluya, hermanos. Se predicó un mensaje ante un grupo de gente. Fíjate bien esta historia que te voy a contar. Se predicó un mensaje ante un grupo de gente en el cual estaba un joven. Fíjate bien en esto. Ese joven después vino a cambiar la vida de este joven. Después de la predicación se hizo una invitación para los que no conocían a Cristo, o sea, como un llamado de altar. Amén. Y este hombre dijo estas palabras, o este joven dijo estas palabras: yo no necesito que nadie tome mis decisiones. Yo voy a dirigir mi vida a mi manera, a como yo quiera. Después de esa noche, este joven cuenta la historia que se involucró en la política. Poco a poco empezó a tomar o hacer malas decisiones en su vida, hasta que lo atraparon. Y dice la historia que lo metieron a la cárcel y lo sentenciaron por 7 años para estar ahí en esa prisión. Pero, hermanos, ahí en ese lugar lo visitó un pastor que oró por él. Después de un tiempo de esa conversación, se descubrió entre ellos que este pastor que ahora estaba visitando a este joven se salvó en aquel mismo servicio donde el político había rechazado a Cristo Jesús. El pastor le dijo estas palabras: los años vividos sin Cristo son años perdidos. Amén. Los años vividos sin Cristo son años perdidos, hermano. Y he titulado de esa manera este sermón: los años perdidos. ¿Te das cuenta, hermano, aquí en esta historia? Eran dos jóvenes que estuvieron en el mismo lugar. La palabra de Dios era para ambos, la oportunidad era para ambos, pero uno se fue por el lado equivocado y el otro decidió hacer la voluntad de Dios. Amén. Uno estaba en prisión y el otro le estaba visitando para predicarle la palabra de Dios. Años perdidos. Amén. Imagínate todos esos años en ese lugar. Los años que habían transcurrido antes también, haciendo aquellas cosas, tomando malas decisiones, fueron años perdidos. Y al final, dice la historia que él terminó en la prisión. La mayoría de nosotros, hermanos, hemos perdido años de productividad.
o de provecho tal vez para la obra de Dios, de provecho también para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestro matrimonio y, por qué no decirlo, quizá para nuestros hijos. Hay ciertas cosas, hermano, que perdimos. Y algunas de ellas, amén, tal vez fueron por ignorancia, y otras tal vez con una perfecta conciencia, amén, de que no estábamos haciendo lo correcto y sabíamos que estábamos perdiendo el tiempo. Pero hay oportunidades que se nos fueron a lo largo de nuestra vida. Oportunidades, hermano, que tal vez dejamos pasar. O tal vez esas oportunidades que no aprovechamos. Alguien dijo estas palabras: no esperes esas oportunidades extraordinarias para hacer bien, sino debes de aprovechar las circunstancias cotidianas. ¿Por qué? Porque tal vez se te han presentado oportunidades y no las aprovechaste. Y te digo hoy, quizá esas oportunidades ya no se te presenten el día de mañana. En el momento o la aprovechas o la desaprovechas. ¿Qué pasa cuando muchos de nosotros, siendo jóvenes, queríamos terminar nuestros estudios y llegar más allá? Amén. Y tuvimos oportunidades, pero no las aprovechamos. Y al final no llegamos hasta donde queríamos llegar, o no terminamos realmente una carrera. Y esa oportunidad jamás se nos dio una vez más. Muchos de nosotros, hermanos, perdimos oportunidades. Y hay personas que piensan: después tendré otra oportunidad, después lo haré. Pero ya no es así. Para muchos son años perdidos. Oportunidad en la efectividad con las personas. La oportunidad que tenemos, hermano, de orar, tal vez por tus familiares, tal vez por tus amigos, tal vez por tus hijos, tal vez por tu esposa. Oportunidad que tenemos de tener esa efectividad hacia con las personas. Todos hemos dañado, amén, a ciertas personas. Hemos dañado a gente que después nos duele pero muchísimo haber causado esa brecha entre esa relación. Pero muchas veces pensamos: eso ya no se puede restaurar. Amén. Yo recuerdo cuando yo empecé, amén, a ir a la iglesia allá en El Paso. Íbamos otro hombre y yo. En aquel entonces pues éramos jóvenes y estábamos yendo a la iglesia, pero recuerdo que él, es como en esta historia, él no quería ir, pero los dos tuvimos la misma oportunidad. El hermano Freddy Lozano nos llevó a los dos, de hecho éramos tres, pero el tercero ya no quiso ir y íbamos nosotros dos. Pero este hombre más bien iba por conveniencia, a ver si le daban trabajo o a ver si nos invitaban a algún lugar. Y yo le decía: tenemos que ir a buscar de Dios. Fue un servicio, después no fue, siguiente semana fue un servicio, después ya no fue, al siguiente mes fue otro servicio. Y al final se desvió del camino. Yo sí iba a todos los servicios, ahí estaba en la iglesia, amén. Y Freddy estaba aprovechando esa oportunidad en nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos estaba dando una oportunidad de conocer su palabra. Pero Freddy Lozano estaba aprovechando la oportunidad que Dios le estaba dando para testificarnos, para llevarnos a los pies de Cristo. Mi amigo no lo aprovechó. Al siguiente mes lo agarraron con droga y lo metieron a la cárcel por 17 años. Yo seguí en la iglesia. Ahora soy pastor. Eso ya es historia. Amén. Pero para él, en prisión, son años perdidos. 17 años en prisión. Y yo, 17 años predicando la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad, hermanos, en el matrimonio. La palabra de Dios, amén, habla acerca del matrimonio. Pero muchas veces, hermanos, lo que más duele son los años donde tal vez fuimos malos esposos, o las mujeres malas esposas. Amén. Mira, un hombre cuenta la historia que se apartó de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Él sabía, amén, que tenía un destino en el Señor, amén. Pero él se apartó de Dios y empezó a usar drogas. Él dejó a su esposa por estar con los amigos, por seguir las drogas, por seguir en el alcohol. Pero después
llegó un momento donde todo se puso difícil. Él se arrepintió y él regresó a la iglesia, él regresó a los pies de Cristo. Amén. Él regresó con su esposa, él regresó con sus hijos. Pero luego dijo estas palabras: ¿cómo puedo reponer ese tiempo que perdí con ella? Amén. Años perdidos, oportunidades desaprovechadas, la oportunidad de tener efectividad en el reino de Dios. ¿Cómo me gustaría, hermano, decir que cada año de mi cristianismo fue vivido, amén, a su máximo potencial? Pero muchas veces, hermano, no lo hacemos así. Pensamos que no va a pasar nada en nuestra vida y ponemos otras cosas en primer lugar. Parece, hermano, que mientras uno se acerca más a Dios, lo que más duele, hermano, es el tiempo que se ha malgastado, el tiempo que no hemos aprovechado sirviendo al Señor. Hermanos, ¿qué podíamos haber hecho nosotros cuando no conocíamos al Señor? Viendo ese sufrimiento, amén, viendo esa necesidad. Ahora pensamos, ese tiempo era muy valioso y lo podíamos haber usado para Dios, pero no fue así. Y para muchos de nosotros ese tiempo fue perdido. Amén. Tal vez podemos hablar, hermano, de promesas que nunca cumplimos, promesas que le hicimos a nuestros hijos, promesas que le hicimos a nuestra esposa, promesas que le hicimos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, pero realmente fueron promesas, hermano, que nunca cumplimos. Fue un tiempo perdido, era un tiempo valioso, amén. Dejamos de pasar tal vez los días, los meses, amén, los años, tiempo perdido sin hacer nada. Un tiempo, hermano, que no se pudo aprovechar para hacer la voluntad de Dios. Es triste pensar, es triste analizar cuánto más pudimos haber hecho para el Señor en ese valioso tiempo. Pero es triste pensar que no lo hicimos, que no lo aprovechamos. Amén. Podemos ver el ejemplo que nos dan en la palabra de Dios acerca de Israel. Estaban ante una tremenda, pero tremenda oportunidad de entrar a la tierra prometida. Tenían esa oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por desobediencia. No lo hicieron por rebelión. No lo hicieron por miedo. Y dice la Biblia que perdieron 40 años estando en el desierto, estando en ese mismo lugar, 40 años. Amén. Hermanos, esos 40 años, ellos podían haber gozado, hermano, de la tierra prometida, una vida diferente, amén, una paz, un gozo, una alegría, una vida completamente diferente. Pero esto no fue así. ¿Por qué? Porque dentro de ellos, hermano, existía, amén, la desobediencia. Hoy en muchas personas hay desobediencia. En ese entonces había rebelión. Hoy en muchas personas hay rebelión, amén. Había miedo, había temor. En muchas personas hoy en día, en la actualidad, hay miedo, hay rebelión, amén. Y dice la Biblia que ellos perdieron 40 años. ¿Cuántos has perdido tú? Todo puede ser diferente, amén. Mira, en el día del juicio, yo creo que esto va a ser lo más, hermano, impresionante. Lo que más nos va a doler en el fondo de nuestro corazón es lo que sí podíamos haber hecho y no lo hicimos. Podíamos haber aprovechado el tiempo con nuestros hijos y eran más importantes nuestros amigos o el trabajo. Podíamos haber aprovechado el tiempo con nuestra esposa, pero había otras cosas más importantes y teníamos que ganar dinero para pagar deudas que nos echamos sin tener necesidad.
Tal vez podíamos haber aprovechado el tiempo con nuestros padres y no lo hicimos. Esos años ya son perdidos y no podemos regresarlos. Segundamente quiero hablarles de las orugas que se comen los años. Esas orugas, hermano, que se comen los años. Amén. Esos años en nuestra vida. El diablo sabe, hermano, lo que está haciendo. El diablo lo que quiere es tenernos atados. Y el diablo, hermano, si no te puede parar, entonces te va a hacer perder el tiempo. Es lo que va a hacer el diablo en ti. Es lo que el diablo quiere hacer en mí. Hacernos perder el tiempo. Las langostas, hermano, son enemigos de ejércitos. Aquí, hermano, no hay entendimiento en cómo funciona el enemigo. Si no logra entretenernos con diferentes cosas, amén, de una u otra manera, Él nos va a hacer que perdamos el tiempo día a día. Langostas, habla la Biblia, orugas, amén. Son esas cosas que atacan, son esas cosas que comen, que te hacen perder esos valiosos años, amén, de tu vida. Muchos están siendo atacados y están perdiendo el potencial para el reino de Dios. Están perdiendo el tiempo en nada. Amén. Podemos, hermano, tener convivio, compañerismo con nuestra familia. Pasar más tiempo con nuestra esposa. Disfrutar y gozar del matrimonio. Amén. El impacto con la gente, de poder hablarles de la palabra de Dios. Pero muchas veces, hermano, perdemos el tiempo en cosas que no son necesarias. No aprovechamos el tiempo para el Señor, para hablar de su palabra, para orar por esos amigos, amistades o familiares que tanto necesitan del Señor. La palabra de Dios en Hebreos 5, versículo 12, nos dice de esta manera: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Amén. Te hablaba de ese hombre que él ya conocía de la palabra de Dios, pero volvió a caer en pecado. Se alejó de su esposa, de sus hijos, perdió ese tiempo. Después regresa a los pies de Cristo, pero ese tiempo ya no se puede recuperar. Nuestra vida cambia. De ahí en adelante vamos a aprovechar el tiempo, pero el tiempo de atrás ha pasado. Ya no lo puedes recuperar. Amén. Hermanos, aquí vemos un ejemplo, nuestra vida. Antes de esa conversión, perdiendo el tiempo en nada. Vemos el ejemplo, hermano, de cuando no éramos salvos. De cuando el tiempo lo perdíamos haciendo nada. Amén. Tal vez, hermanos, viviendo, amén, en el ambiente del mundo, con las amistades, amén, y tal vez no edificando nuestra vida, no edificando nuestro matrimonio, no encontrando esa paz que tanto anhelamos o necesitamos. Volvemos, amén, a esa cruda realidad. A ese espacio donde un día lloramos, donde un día nos desesperamos, amén, pero no buscábamos de Dios. No queríamos aprovechar el tiempo para buscar más de Dios. La palabra de Dios nos habla, hermano, de langostas, y de eso quiero hablarte. Son varios tipos de langostas. Una de ellas, amén, la langosta del pecado o la langosta de la desobediencia. La pregunta es, hermanos, ¿por qué desobedecemos? Porque realmente no conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué vivimos tantos años desaprovechando ese tiempo y viviendo en pecado? Viviendo en desobediencia, sabiendo que eso trae consecuencias, y consecuencias duras, consecuencias difíciles a nuestra vida. A muchos el diablo los tiene creyendo, amén, que una orden que se te da o una corrección que se te da en la iglesia es algo malo. Cuando se te corrige, cuando se te ordena algo, es para disciplinarte, es para que tú seas diferente, es para que tomes un rumbo diferente en tu vida y ya no vivas por ese camino de desobediencia o de pecado. Amén. Hermanos, ¿cuántos han desobedecido
Y después, al pasar el tiempo, se dieron cuenta que estaban mal. Pero en ese momento de coraje, en ese momento tienes ese sentir y empiezas a pensar, están en contra mía. Pero con el tiempo te diste cuenta que eran las palabras que nadie se animaba a decirte, pero quizá las escuchaste del pastor, quizá el pastor te exigió mucho más, era para que te rindieras a los pies de Cristo. Sin embargo, el diablo te hizo pensar, amén, que cuando eres corregido, que cuando se te da una orden, es algo malo para tu vida, y el orgullo te hace pensar, ¿por qué? Así como ese hombre de la historia, nadie me tiene que decir cómo debo de vivir, nadie me tiene que dar órdenes, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiero. Y de cierta manera ya estás pensando, ¿por qué me van a tratar de esa manera? Eso está mal, amén. Pero con el tiempo te estás dando cuenta que deberías en ese momento de haber obedecido. Y si lo hubieras hecho desde el principio, viviendo en obediencia, no hubieras pasado por esas circunstancias que estás pasando hoy. A todos nos ha pasado cosas difíciles. Pero el problema es que ya para esto, hermano, ya pasaron días. Después de esas circunstancias, ya pasaron meses. Y para algunos, ya pasaron años. Amén. Conocían la palabra de Dios, pero ese tiempo es un tiempo perdido. Amén. Y no es solo el dolor, amén, que uno quiere evitar en las personas, sino el tiempo que se pierde también. Hay personas que viven en dolor, en sufrimiento, en necesidad, por esa desobediencia, por ese pecado, por ese orgullo. A mí nadie me tiene que decir eso. Amén. Pero has perdido mucho tiempo, que ese tiempo lo deberías de haber aprovechado para servir al Señor. Y quizá cuando tenemos ese tiempo bien aprovechado, no hubieran pasado las cosas que hoy en día han pasado en tu vida. Amén. Todo esto te podría llevar a tener un matrimonio mejor, a ser un padre o una madre mejor, un hijo, amén, mejor. Te podría haber llevado a un lugar, amén, de bendición, en lo que Dios tiene preparado para ti, a un destino y una vida mejor. Amén. Te voy a poner un claro ejemplo en esta mañana. La televisión es una de esas langostas que nos hace perder el tiempo. Y ese tiempo es muy valioso, amén, cuando lo aprovechamos para Dios. Pero cuando lo perdemos ahí viendo la televisión, quiero que notes esto. Si tú ves la televisión en un promedio de 3 horas al día, únicamente 3 horas al día, que pueden ser más, pero vamos a ponerle 3 horas al día, ¿sí? Acumularás todas esas horas en un espacio de 70 años. Imagínate, toda una vida, 70 años, 3 horas diarias viendo la televisión. Amén. Fíjate bien, ahí estás gastando 8 años de tu vida solo por estar delante de la televisión sin hacer nada. Amén. 8 años perdidos, únicamente estar sentado viendo la televisión. Años perdidos, 8 años que los podías haber aprovechado para orar por alguien más, para orar por tus hijos, para orar por tu esposa, tu esposo, para orar por tus padres. Amén. Quizá 8 años predicando la palabra de Dios. Qué maravilloso sería esto. Y estamos contando, amén, únicamente 3 horas. Cada pecado, hermano, que muchas personas se entretienen en su vida es una langosta. Amén. Vemos esa televisión, podemos pensar en relaciones no adecuadas. Cuando cristianos tienen relaciones con personas del mundo, jovencitas o jovencitos, amén, están perdiendo el tiempo. Hay personas, hermanos, que tienen las langostas de los vicios, el cigarro, el alcohol, las drogas, amén. Son muchas cosas que te van a hacer perder el tiempo para servir al Señor. Otra langosta es el desánimo.
Muchas personas pasan por ese desánimo. Desánimo, hermano, siempre mata la iniciativa de hacer algo más para Dios. Amén. El motivo, hermano, de hacer algo en nuestra propia vida mata esa iniciativa, esa alegría, ese gozo para salir adelante. Lo triste, hermano, es que no nos damos cuenta de todo el tiempo que se ha perdido a causa de siempre estar, hermano, desanimados, amargados, tristes, hermano. La otra langosta es el rencor, el resentimiento. Esta langosta, hermano, causa que se pierdan esos momentos tremendos de poder convivir en familia, poder edificarnos en las cosas de Dios. Si hay un mal, hermano, que produce la amargura, hermanos, es todo el tiempo que se echa la basura en silencio. Las personas que guardan todo, piensan que van a soportar todo, les hicieron mal, o ellos hicieron mal. Amén. El guardar silencio, estás guardando la amargura dentro de ti. Amén. Estás guardando el rencor, estás guardando el resentimiento. Amén. Estás, hermano, echando a perder ese tiempo que puede ser tu corazón y tu mente lleno de alegría, de la paz de Dios. Pero al contrario, se está llenando de amargura, se está llenando de desánimo, se está llenando de rencor, se está llenando de falta de perdón, de resentimiento. Amén. Pero aún así, guarda silencio. Te sientes mal, todo te duele. Amén. Te sientes triste, lloras a solas. Amén, por todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que ha pasado alrededor de tu vida, las circunstancias que han venido a tu vida, guarda silencio. Amén. ¿Qué pasa cuando se enojan las parejas? Yo no le voy a hablar. Que me pida perdón primero, yo no lo voy a hacer. Amén. No quieren dar ese paso de fe. No hay una iniciativa. Amén. Es ahí, hermano, donde matrimonios pierden los mejores años de su vida. Amén. Esos preciosos años cuando están recién casados, se la pasan en puros conflictos, en puros desacuerdos, en puras malas actitudes, en puro rencor, en puro resentimiento, en pura falta de perdón. Ese tiempo se está perdiendo. Y sabes, no te has dado cuenta de ese tiempo maravilloso que has perdido. Hoy tienes que analizar y tienes que aprovechar el tiempo. Amén. Para muchos de nosotros que tenemos cierta edad y tenemos tantos años de matrimonio, si contamos todo ese tiempo que hemos perdido, hoy como pastor, yo no lo quisiera haber perdido, quisiera haber aprovechado ese tiempo con mis hijos. Quisiera haber aprovechado ese tiempo con mi esposa, con mis padres. Pero mucho de ese tiempo únicamente se desaprovechó. Con los amigos tomando, con los amigos allá jugando fútbol, en vez de estar juntos en la iglesia, en vez de estar orando unos por otros. Amén. Hermanos, eso es una triste realidad. Pero la Biblia habla de esos años restaurados. Los años por venir pueden ser diferentes a los que ya pasaron. Nuestra vida puede ser restaurada. Amén. La promesa de Dios es que Él restaurará los años. Amén. ¿Qué es lo que hace esta restauración, hermano? Amén. Cuando es posible un arrepentimiento. ¿Qué es lo que viene a suceder a nuestra vida? Una restauración hace esto, que te arrepientas de tu pasado, que aprendas a perdonar, que aprendas a convivir o tener compañerismo con aquellos que tú amas. Amén. Cuando aprendes a gozar el tiempo con tus hijos, cuando aprendes a aprovechar el tiempo con tus padres, cuando aprendes a aprovechar el tiempo para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para orar y estar delante del Señor. Arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que suelta, de cierta manera,
el poder de Dios en tu corazón, el poder de Dios en tu vida, en tu espíritu. Algo poderoso sucede cuando nos arrepentimos. La palabra de Dios dice que arrepentimiento, amén, no es tan solo, es un viaje al altar, hermano. Y estar llorando ahí, amén, esas lágrimas de remordimiento. No, arrepentimiento es cuando has dejado un pasado atrás. Es cuando has perdonado a todos aquellos que tal vez un día te hicieron mal. Es cuando realmente dices, voy a dejar un pasado atrás, voy a empezar una vida nueva, pero en esta vida nueva voy a aprovechar cada segundo de mi vida. Amén. Hermanos, te voy a poner un ejemplo. Es como cuando un nuevo converso, una persona llega a la iglesia, amén, y se arrepiente de verdad. Le pide perdón a Cristo Jesús, le pide una nueva oportunidad. Pero a la vez, llega este joven, se salva, le pide perdón al Señor, pero a la vez tenemos ahí a otro hermano que tiene 20 años en la iglesia. Amén. Ya es un cristiano, amén, de muchos años. Pero el nuevo converso se arrepiente y aprovecha la oportunidad que Dios nos da. Luego, el que tiene muchos años, amén, realmente nunca ha hecho nada. Ha perdido el tiempo. Las langostas, amén, se lo están comiendo vivo. Llenos de problemas, llenos de malas decisiones, amén, parando de orar una y otra vez, parando de leer la Biblia una y otra vez. Problemas en el matrimonio, circunstancias difíciles, amén, en la economía, amén, con los hijos, circunstancias que realmente, amén, no deberían de suceder si tan solo aprovechar el tiempo. Pero han pasado muchos años, pero no ha hecho nada. Pero de repente este joven que acaba de llegar a los pies de Cristo, amén, este nuevo converso, parece que tiene más revelación de Dios. Y él dice, yo no quiero desaprovechar el tiempo como él. Yo quiero aprovechar mi tiempo al máximo para servir al Señor. En la vida de este joven va a haber efectividad. Él se va a gozar en las cosas del Señor porque ha tenido un ejemplo y él no quiere perder el tiempo. Él no quiere quedarse ahí sin hacer nada. Recuerdo cuando decía un pastor, hay personas que en las iglesias lo único que hacen es ocupar un lugar, pero nunca hacen nada para Dios. No puedo, no tengo tiempo, es que el trabajo, es que esto, es que el otro, amén, pero no aprovechan el tiempo, al contrario, amén. En vez de aprovecharlo, no están haciendo nada. A pesar de que pasan los años, hay personas que siendo cristianos, hermano, entre más pasa el tiempo, menos lo aprovechan para el Señor. Amén. En esta mañana, yo te digo, alguien dijo estas palabras: arrepentimiento de corazón es el camino que te lleva hacia Dios. Arrepentimiento de corazón es el camino que te lleva hacia Dios. ¿De qué es lo que te tienes que arrepentir hoy? Realmente, si te pones a analizar tu vida, ¿realmente le has dedicado la mayoría de tu tiempo a Dios? ¿O la mayoría de tu tiempo se lo has dedicado a otras cosas? Hoy te invito a analizar esto. Si lo que haces en las cosas del mundo es más importante de las cosas de Dios, yo te pregunto hoy, si ganas más dinero, el día que te mueras, ¿te lo vas a llevar? ¿El trabajo o las amistades del mundo te van a llevar al cielo? ¿O realmente si sirves a Dios, si reconoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador, vas a estar con Él? ¿O realmente has perdido el tiempo? Años perdidos son aquellos años que no le servíamos a Cristo Jesús. Cuando realmente hay un arrepentimiento genuino en la persona,
las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Todo nuestro alrededor empieza a verse completamente diferente. Hoy, muchas personas necesitan arrepentirse. Muchas personas necesitan dejar que Dios aleje esas langostas de su vida. Te hablé de algunas langostas. Te hablé del pecado. Amén. Te hablé de la amargura. Te hablé del rencor, del desánimo. Amén. De esa televisión que te hace perder tiempo. Amén. Pero te hablé también del pecado y la desobediencia. Hay situaciones a lo largo de nuestra vida que nos hacen perder el tiempo. Hay personas que también nos hacen perder el tiempo. Pero hoy yo te digo en esta mañana, ¿has analizado el tiempo valioso que has perdido sin hacer nada para Dios? Hoy vemos, hermanos, a los jóvenes, amén, a los niños, jugando con el teléfono de la mamá, del papá. Es de la manera que los están entreteniendo cada día y a cada momento. Y cuando les dices, ya tienes 1 hora, ya tienes 2 horas jugando, ¿qué es lo primero que hacen? Se lo quitan. Y los niños se enojan. Los niños se molestan porque les estás quitando, amén, ese vicio. Esos niños, ¿de qué manera van a crecer? Perdiendo el tiempo y no aprovechando el tiempo para Dios. Hermanos, los años perdidos de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros somos criaturas nuevas, es cuando reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y de ahí en adelante nuestra vida cambia, nuestra mentalidad cambia, nuestra perspectiva de ver las cosas cambia. Es donde obtenemos un cambio radical y empezamos a aprovechar el tiempo para Dios. Con cada persona que hablamos podemos compartirle la palabra de Dios. Podemos orar por ellos. Amén. Porque son personas que Dios ha permitido que estén con nosotros. Personas que se acerquen a nosotros. Personas que por X problema o situación hemos conocido o se han topado con nosotros a lo largo de nuestra vida. Dios lo ha permitido para que tú y yo les prediquemos, para que tú y yo los invitemos a reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida, así como alguien más lo hizo contigo, así como alguien más lo hizo conmigo. Ese tiempo es valioso para Dios y es valioso para nosotros también, pero muchas veces es tiempo perdido. Te hablé de los matrimonios, que en los primeros años del matrimonio se tienen que entender, se tienen que moldear, ir forjando su propia familia. Y los primeros años son desacuerdos, son pleitos. Amén. Viene el rencor, viene el resentimiento. Están perdiendo el tiempo y cuando menos piensan ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, ya pasaron 5 años y para muchos ya pasaron 10, ya pasaron 15, ya pasaron 20 años. Amén. Y siguen peleando. Siguen teniendo entre ellos desacuerdos, resentimiento, amargura, falta de perdón. Amén. Es ahí donde estamos perdiendo las oportunidades que Dios nos da. Esas oportunidades para tener esa efectividad con esas personas. La oportunidad para poder decirles, Cristo Jesús te ama. ¿Estás sufriendo? ¿Estás viviendo de esta manera? Cristo Jesús cambió mi vida. Y así como cambió mi vida, puede cambiar la tuya. Y vas a aprovechar esa oportunidad. Porque sabes, quizá otra oportunidad no venga a tu vida. Y eso se va a quedar en el pasado. Eso se va a quedar en ese tiempo perdido. En esos años perdidos. Yo como quisiera haber llegado a los pies de Cristo desde que era niño. Hubiera evitado tantos problemas, tantas circunstancias, tantas equivocaciones, tantas mentiras, tantos pecados, tantas falsedades. Sin embargo, yo no conocía a Cristo Jesús. Pero cuando llegué dije, ya no quiero perder el tiempo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que Cristo Jesús me está dando el día de hoy. Hoy te pregunto, ¿vas a aprovechar la oportunidad? Amén.
¿Vas a aprovechar el tiempo? ¿Vas a aprovechar estos años, amén, que tienes para servir a Cristo? Para quizás decir, pastor, yo quiero ministerio, pastor, yo quiero hacer algo más para Dios, quizá para evangelizar, para compartir la palabra de Dios, para orar por los demás. Eso es maravilloso cuando tú oras por alguien y ves que ese alguien o ese matrimonio, esa familia es bendecida por Dios. Amén. Ya no eches a perder más el tiempo que Dios te está dando, porque va a llegar el momento donde tristemente ese tiempo se va a terminar. Y tal vez de 50 años únicamente aprovechaste 10. Quizá de 30 años únicamente aprovechaste 5 y 25 se fueron a la basura. Quizá de 60 años nada más aprovechaste 3 y el resto, amén, fueron años perdidos. No sé. No sé realmente cuántos años tengas de cristiano o de cristiana, pero yo quisiera decir, a mi edad, quisiera que fueran 40 años aprovechados para el Señor. Fueran toda mi vida 50 años aprovechados para el Señor. Pero no es así. Yo perdí muchos años de mi vida en pecado, no haciendo la voluntad de Dios. Si nos ponemos a contar cuánto tiempo hemos perdido, te vas a dar cuenta que es más el tiempo perdido que el tiempo que hemos aprovechado. Pero hoy podemos empezar. Hoy puedes empezar y decir, yo quiero aprovechar el tiempo. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero vivir en desobediencia, no quiero vivir en pecado, no quiero que haya dentro de mí amargura, rencor, resentimiento, falta de perdón. Yo quiero estar bien delante de Dios. Porque al final de cuentas, hermanos, sabemos, amén, que cuando estemos con el Señor nos vamos a dar cuenta que hubo mucho tiempo que en vez de aprovecharlo, lo desaprovechamos y no hicimos nada para el Señor. Pero hoy estás en un buen tiempo para aprovecharlo y servir a Cristo Jesús con todo tu corazón. Tal vez tú eres esa persona y dices, realmente no he aprovechado el tiempo en familia, quizá con tus padres, quizá con tus hijos, con tu esposa, y sabes que has tenido tiempos perdidos. Has tenido tiempo que ha sido valioso, pero que lo echaste a perder. Amén. Teniendo relaciones, amén. Por otro lado, amistades que no eran buenas para tu vida, para tu familia o tu matrimonio. Pero hoy dices, quiero que todo ese pasado quede atrás. Hoy quiero empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Y quiero de hoy en adelante aprovechar el tiempo. No quiero echarlo a la basura. Quiero que mi tiempo sea para Cristo Jesús. Tal vez esa persona eres tú y necesitas realmente reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo les voy a pedir, iglesia, en esta mañana, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor. Vamos a orar ahí donde ustedes se encuentran. Y tal vez tú eres esa persona. Inclina tu rostro. Has pasado esos momentos de soledad. La palabra de Dios nos habla de esos años restaurados. De hoy en adelante tu vida puede ser restaurada. Tu matrimonio puede ser restaurado. Tu relación con tus hijos o con tu esposa o con tus padres, con tus hermanos puede ser restaurada. Si tú realmente vienes y te arrepientes delante de Cristo Jesús. Buscas ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento verdadero. Y le dices al Señor, Señor, hoy vengo delante de ti y me arrepiento de todo mi pasado. Quiero ser una criatura nueva. Quiero reconocerte como mi Señor y Salvador. Tú eres esa persona. Ora ahí donde estás. Hermano, hermana, tal vez tú tienes ahí un familiar y tal vez esa persona necesita esta oración. Ora con él, ora con ella. Amén. Para que vea que su vida puede ser diferente. Todo puede cambiar si tan solo te arrepientes el día de hoy. Las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Todo empieza a cambiar a nuestro alrededor cuando realmente te arrepientes. Cuando realmente reconoces que has echado a perder mucho tiempo de tu vida, pero el tiempo que te queda lo vas a aprovechar al máximo. Vamos a orar en esta mañana. Inclina tu rostro, ora conmigo. Señor Jesús, en esta mañana
Yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo mi pasado. Y quiero aprovechar de hoy en adelante ese tiempo maravilloso y valioso que tú me das. Te pido, Señor, que hagas un milagro de sanidad en mi vida. Que restaures mi matrimonio, que restaures mi familia, que restaures mi manera de vivir. Hoy yo perdono a todos aquellos que un día pecaron en contra mía y te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Señor, quiero aprovechar esa oportunidad que tú me das. Quiero aprovechar ese tiempo al máximo para poder orar por otras personas, para poder decirle a los demás que tú les amas y que tú puedes restaurar su vida, que tú puedes dar esas oportunidades que muchas veces no encontramos porque creemos que a solas lo vamos a lograr. Hoy necesitamos más de ti, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos esa fortaleza que en este momento necesitamos, porque tenemos un corazón vacío. Pero hoy sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos sanarás. Señor, todo esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez tú eres esa persona, hiciste esta oración. Yo te animo, hoy te has arrepentido. Hoy has reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Créelo. Que tal vez todo ese tiempo que se perdió en nada, de hoy en adelante lo vas a aprovechar para servir a Cristo Jesús. Tu vida cambiará, tu matrimonio cambiará, tu relación con las demás personas cambiará, porque ahora Cristo Jesús está en ti. Ya no eres tú, sino ahora Cristo Jesús en ti, y todo será diferente. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Seguimos orando por ustedes y recuerden, hoy domingo por la tarde, a las 7 de la tarde, tenemos nuestro segundo servicio. Que Dios los bendiga y sigan orando por nosotros. Hasta luego.